a la que sumamos, el censo 2020, que también nos hicieron el favor de compartir todos los resultados, los principales resultados, y tratar de ubicar fundamentalmente aquellos datos, aquellos aspectos que contribuyen o que muestran evidencia de cómo todavía persisten brechas de desigualdad de género en algunos casos, además de mostrar en los casos que las encuestas cada vez más eh, segregan la información por sexo, y también hemos visto a lo largo de las sesiones que a pesar de que México tiene una gran tradición estadística y una innumerable elaboración de instrumentos y estadísticas, aún así vemos en cada sesión que siempre hay algunas sugerencias, algunas necesidades identificadas para que en las siguientes emisiones de las encuestas puedan enriquecerse algunos otros enfoques, algunas otras preguntas, algunas otras preguntas en los cuestionarios que se aplican para poder tener información con más detalle sobre algunas poblaciones específicas, sobre eh, algunos aspectos estructurales que rebasan el propio cuestionario, como por ejemplo los temas de los salarios, ¿no? Y de la asignación salarial que en nuestro país se da por diferentes estratos de trabajo, de puestos de trabajo, y cómo analizar toda esta información a lo largo de estas sesiones, pues justamente nos permite, por un lado, tener la información, pero por otro, identificar aquellos desafíos en que las encuestas que se han desarrollado todavía pueden mejorarse en algunos aspectos para fortalecer la perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, en la ENDIRE también hay algunas opiniones que hace falta, siendo la encuesta especializada en violencia contra las mujeres, pues profundizar en el tema de género respecto a la heterosexualidad, las parejas heterosexuales, respecto a las poblaciones que no son heterosexuales, y afinar, digamos, esa perspectiva sobre la búsqueda de información, sobre la captura de la información, pero también por parte de quienes usamos esos instrumentos, como parte del análisis. Entonces, bueno, yo quiero agradecer profundamente al licenciado, al maestro José Antonio Maldonado Escalante, con quien desde el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género hemos coordinado esta jornada, y al equipo del instituto, al licenciado Martiniano Hernández, que también ha sido un coordinador de estas tareas, y a todas las personas que en las diferentes sesiones nos han expuesto los contenidos y los objetivos de las diferentes encuestas. Entonces, el día de hoy, como decía en un inicio, vamos a abordar los censos y encuestas de gobierno desde una perspectiva de género, y para ello nos acompaña la maestra Tania Elena García Pareja. José Antonio, no sé si quieras tomar la palabra antes de que presente a la maestra Tania. No te escuchas. No, pues no, buenos días a todas y todos. Agradecer la asistencia a esta sesión y pues también agradecer al CELIC, al Congreso de la Ciudad de México, por este trabajo interinstitucional. Va llegando a buen puerto. Vamos a cerrar con una ponente extraordinaria, con la maestra Tania Elena. Entonces, reiterar que en INEGI estamos para servirles. Tenemos información que compartir, los canales seguirán abiertos. Sabemos que cerramos en esta fecha porque seguramente habrá algunos cambios derivados del cambio de administración. Sin embargo, maestra Marta, estamos abiertos para continuar trabajando de manera interinstitucional con ustedes o con las personas con los nuevos programas que vengan. Entonces, pues muchísimas gracias por toda esta colaboración, y pues también aprovecho antes de que presente a la maestra Tania, pues agradecer a mi equipo de trabajo, a Martiniano, a Erika, a Verónica, que ya cambió de área, y a todos los ponentes y ponentes que nos han apoyado en este ciclo de capacitación de jueves de estadísticas de género con el CELIG, ¿no? Pues muchísimas gracias y adelante, y muchas gracias a nuestra ponente de hoy por
haberse dado tiempo de apoyarnos y contribuir en este ciclo de capacitación. Adelante, maestra Marta. Muchas gracias. Bueno, pues entonces doy lectura a la semblanza curricular de la maestra Tania Elena García Pareja. Ella es licenciada en Economía, especialista en el género y la economía y maestra en Demografía Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el área de cuentas a corto plazo y regionales y de cuentas satélite en la Dirección General de Estadísticas Económicas del INEGI. Es coautora del libro Trabajo Doméstico y de Cuidados, un análisis de las poblaciones académica, administrativa y estudiantil de la UNAM, y como consultora independiente ha impartido cursos de capacitación sobre presupuestos públicos con perspectiva de género en el Instituto Nacional de las Mujeres. Participó en la elaboración del diagnóstico institucional sobre la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres de la Procuraduría General de la República, que fue realizado por el Centro Regional Multidisciplinario, el CRIM, de la UNAM, y ha participado en investigaciones como la violencia contra las mujeres, repercusiones e impacto económico en México, un análisis a nivel municipal con el PUEG y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Asimismo, con el proceso de validación de la propuesta de criterios técnicos para la revisión de sesgo potencial de evaluaciones a gran escala del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE, y actualmente es subdirectora de Análisis de Información Gubernamental en la Dirección General de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, donde realiza investigaciones sobre rubros de esos temas como corrupción, seguridad pública y victimización. Además, imparte clases sobre economía feminista, migración y proyectos productivos en la especialización El género en la economía del posgrado de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos, maestra Tania Elena García. Adelante con su exposición. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir la presentación. Pues yo les voy a hablar sobre los censos y encuestas de gobierno desde una perspectiva de género, cómo vamos, para que conozcan esta información, qué información tienen, y también cuál es este análisis a través de la perspectiva de género, ¿no? Además, les voy a presentar también estadísticas, sobre todo sobre el tema de delitos, cómo se miden y, bueno, finalmente cerrar con cómo se consulta esta información de censos y encuestas de gobierno. Comenzando es qué miden los censos y las encuestas de gobierno. Comencemos con las encuestas de gobierno. Las encuestas de gobierno pues se encargan de recolectar, de generar y de difundir información estadística sobre los hogares, las unidades económicas o empresas y las unidades administrativas a través de encuestas sobre temas de gobierno, derechos humanos, rendición de cuentas, corrupción, crimen, seguridad pública, violencia, justicia, sistema penitenciario y drogas. Y bueno, aquí tenemos estas encuestas en hogares. Tenemos una encuesta que es la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. Lo que hace esta encuesta es indagar la opinión de las personas sobre su perspectiva y su experiencia al tener contacto con servicios públicos, pero también con trámites. Esta es una encuesta importante. Encontramos satisfacción con servicios públicos del ámbito federal, estatal y municipal, y también sobre corrupción. Es muy importante porque esta encuesta nos da una cifra de cuánto es la corrupción, y no la corrupción a gran escala, sino la corrupción que vivimos día a día al tener contacto con servidores públicos o hacer algún trámite. También tenemos dos encuestas muy importantes sobre victimización y sobre seguridad pública. La más importante yo creo que es la ENVIPE. Esta encuesta es importante porque mide el número de delitos que realmente pues fueron víctimas las personas. Mide tanto el número de delitos como el número de personas que fueron víctimas de algún tipo de delito. ¿Y por qué es importante? Porque hay algo llamado la cifra negra, que es porque cuando no tenemos, nosotros somos víctimas de algún delito, pues podemos denunciar, y eso es lo que queda registrado, ¿no? En los registros administrativos de los ministerios públicos, pero pues
la mayoría de nosotros no denunciamos estos delitos. Entonces, lo que hace esta encuesta es ir a los hogares y preguntar por aquellas personas que fueron víctimas de un robo en el transporte público, hasta extorsiones, secuestros, violencia sexual, violaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque conocemos la cifra real de delitos a partir de esta encuesta, ¿no? Y bueno, también se recaba información sobre percepción de seguridad pública, sobre la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, y esta es una encuesta anual, ¿no? Tenemos esta encuesta que es también sobre seguridad pública, la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es también encaminada a la acción de seguridad, ¿no? Esta encuesta es trimestral. Cada trimestre está nuestro país y sobre todo las zonas urbanas en la percepción de seguridad. La percepción de seguridad es cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Si vemos que hay grandes robos, violencia, entonces lo vamos a reflejar en esta encuesta. Y recientemente también ha incorporado ciertos delitos fáciles de medir, robos principalmente, que le están dando seguimiento, ¿no? También tenemos la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares. Esta encuesta lo que mide es la violencia hacia las mujeres. Es una encuesta dirigida hacia las mujeres y ha sido también un referente internacional para medir esa violencia hacia las mujeres. En esa encuesta, en la ENDIRE, pues cabe mencionar que solo se entrevista a mujeres, ¿no? De mayores de 15 años. Las otras victimización las podemos encontrar en la ENVIPE y en la ENSU, la de los hombres. Tenemos también unas encuestas especiales que son la ENAID, que es de acceso a la información pública y protección de datos personales, que se hace en conjunto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el. Bueno, esta encuesta lo que mide es cómo nosotros tenemos acceso a esa información a través de la consulta de las páginas de internet de los entes públicos, pero también cómo percibimos y se conocemos este derecho a la información, y también cómo accedemos a nuestro derecho de protección de datos personales. Tenemos también dos encuestas especiales que han sido en un solo levantamiento, que es la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que se levantó el año pasado junto con el Instituto Nacional Electoral, y que lo que buscó indagar pues fue estas referencias de cultura cívica, de participación ciudadana, de cómo ejercemos nuestros derechos cívicos en el país y cómo también nos relacionamos con nuestros vecinos, nuestros familiares, otros grupos sociales, para hacer valer esa cultura cívica, cómo participamos en las decisiones, ¿no?, del país, y cómo participamos en las decisiones de nuestra comunidad, cómo nos informamos también. Y tenemos también una encuesta de un solo levantamiento en el 2014, que es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia. Esta encuesta se encaminó sobre todo a recolectar información sobre la población joven, y justo era para detectar esos factores de riesgo que podrían llevarlos a digamos, actitudes violentas, ¿no? O actitudes de delincuencia, ¿no? Y era cómo ellos vivían esa juventud, ¿no? Sobre todo. Entonces, estas son las encuestas de hogares, y justamente es porque está en recaba información a través de ir a tocar las puertas de nuestras casas de las personas que habitan en los hogares, ¿no? Bueno, la mayoría de ellas son anuales. Bueno, la ENVIPE es anual, la ENSU es trimestral, tenemos la ENSIC que es bianual, y la ENDIRE, que se recolecta más o menos cada 5 años. La ECOPRED, la ENAID y la ENCUSI, que han sido levantamientos especiales, pero ya de la ENAID ya contamos con 2 ejercicios. Tenemos también las encuestas en empresas, que son a unidades económicas, y otro tipo de encuestas. Comenzando con las encuestas en empresas, pues tenemos la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, similar a la victimización de personas, solamente que este es bianual y se recaba justamente en las empresas, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que también existen estos delitos, ¿no? Como tal, podemos figurarnos o imaginar el robo hormiga. Esta encuesta, de nuevo, el robo hormiga muchas veces no se denuncia y también lo está midiendo, pero también son víctimas de asaltos cuando están transportando sus mercancías, asalto de negocio. Entonces, todo eso lo está, extorsiones, ¿no? También en nuestro país. Entonces, todo eso lo está midiendo la ENVE.
muchas veces, pues por diferentes motivos, la gente no denuncia, y esa encuesta se encarga de medir tanto esa victimización también como esos motivos de por qué no denunciaron, ¿no? Tenemos la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, que es igual que el ENSIG, es la similar, pero en la parte de empresas. También mide la corrupción de las empresas al tener contactos con servidores públicos, nos da esa cifra de corrupción. Y bueno, su satisfacción y la percepción de las empresas al tener esos contactos y al usar también los servicios públicos, ¿no? Y sobre todo de las regulaciones que ellos tienen que cumplir para poder trabajar como empresas. Y tenemos otro tipo de encuestas que no están encaminadas a las empresas, ¿no? Porque las empresas, así como en los hogares, pues van y tocan o le preguntan justo a los negocios, ¿no? A las unidades económicas, les aplican estas encuestas, similar a los hogares, pero hay otras que no se pueden encasillar. Una de ellas es la NCAP, que es esta encuesta que fue dirigida para conocer las condiciones laborales desde la percepción de los policías, ¿no? Por eso es que no se pueden encasillar, porque en realidad fueron a las unidades administrativas y ahí entrevistaron a los policías, ¿no? Y con eso se supo sus condiciones laborales, pero también las funciones que desempeñaban día a día. Otro tipo de encuestas que tampoco se pueden encuesta nacional de población privada de la libertad, la EMPOL, que se levantó para captar información desde la perspectiva de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, ¿no? Las personas mayores de edad dieron por qué fueron recluidos, todo el proceso que vivieron, cuáles fueron los delitos que cometieron, cómo son las condiciones en las que habitan en esos centros penitenciarios, inclusive cuáles son sus perspectivas de reinserción social. Y siguiendo con esta perspectiva de las personas que están pues encarceladas en los centros penitenciarios del país, se hizo también una encuesta para los adolescentes que están en estos centros de internamiento para adolescentes, ¿no? Los adolescentes pues muchas veces una sentencia fuera de estos centros, pero otros que también se internan, ¿no? Entonces es muy similar al EMPOL, se les pregunta sobre los delitos, el proceso que pasaron para llegar a los centros de internamiento, cómo son las condiciones en las que habitan en los centros de internamiento y también sus perspectivas a futuro. Estas encuestas, bueno, la ENVE es bianual, la ENCRIGE solamente ha habido un levantamiento, la EMPOL y la ENASHUB ha sido un levantamiento, pero me parece que ya este año están levantando la EMPOL. Esperemos que el próximo sea la ENASHUB. Y bueno, la NCAP ha sido un levantamiento, pero en realidad la información pues no cambia tan rápido, ¿no? Entonces se le piensa dar seguimiento en el tiempo, son encuestas especiales y entonces pues las condiciones de las unidades administrativas son las que permiten levantar estas encuestas, ¿no? Ahora hay otro tipo también de información que son los censos nacionales de gobierno. Los censos nacionales de gobierno se encargan de recolectar, de generar y de difundir esta información estadística, pero sobre las instituciones públicas, ¿no? Ustedes conocieron el año pasado el Censo Nacional de Población y Vivienda, que cada 10 años se levanta y que van a todos los hogares del país recolectando información de los habitantes de vivienda, ¿no? Y bueno, esto es ir cada año, porque los censos de gobierno son anuales, y dejan cuestionarios, hacen pláticas con todas las instituciones del país. Bueno, quizás más, porque aunque son muy amplias, todavía nos faltan, ¿no? Pero pues sí van a nivel estatal, municipal y federal. Y bueno, ¿cuáles son los temas que abordan? Pues se encargan de recolectar información sobre la gestión, es decir, sobre la estructura organizacional, sobre los recursos humanos, materiales y financieros que disponen, y también sobre el desempeño de estas instituciones. El ejercicio de funciones específicas, ¿no? En cada uno de estos temas no se le da lo mismo a una autoridad de seguridad pública que una autoridad de procuración de justicia, que una institución de derechos humanos o de transparencia. Entonces se encargan sobre preguntar ese desempeño, también sobre su evaluación, sobre el marco regulatorio, sobre esos planes y esas políticas que tienen al interior de las instituciones de control
de control interno y de anticorrupción, ¿no? Entonces, estos censos lo que hacen es recabar información de cada una de estas instituciones. Y bueno, aquí era lo que les comentaba, ¿no? La gestión, pues casi todos se les indaga lo mismo: cuál es tu estructura organizacional, cuáles son las instituciones que te componen, cuántos recursos humanos, cuáles son los recursos presupuestales con los que contaste el año pasado, los recursos materiales, tu estructura regulatoria, pero en el desempeño, pues cada tipo de institución tiene funciones diferentes y pues lleva a cabo sus funciones diferentes. Algunas, su función se puede ver reflejada en las carpetas de investigación, en las averiguaciones previas, pero no, por ejemplo, en derechos humanos, pues son las solicitudes, ¿no?, de violaciones a derechos humanos, los expedientes abiertos. Entonces, cada una va a proporcionar información sobre todas esas actividades que realizaron a lo largo del año. Y bueno, algo importante mencionar es que estos son los censos, como les mencionaba, la mayoría de ellos, los estatales sobre todo, se levantan anualmente. El censo municipal y de las alcaldías o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se levanta de manera bianual, porque ustedes imaginarán pues lo que es ir a tocar a 2.450 y tantos municipios del país y queda en información. Y ya estar haciendo los otros censos al mismo tiempo, ¿no? Que se levanta de manera bianual. Y los censos federales también se están ampliando, se levantan también de manera anual porque, pues bueno, son menos instituciones, pero igual es mucha información las que se les pregunta, ¿no? Estos son los censos. Algo importante de decir son estos que son instituciones autónomas y que también están proporcionando información sobre su quehacer. Y bueno, pero ¿para qué nos sirve esta información? ¿Cómo se analiza? Y además, ¿cómo vamos a aplicar la perspectiva de género en esta información, ¿no? Todo parece muy neutral, pero en realidad, pues, lo es así. Algunas consideraciones internacionales que hay que tener en cuenta para analizar sobre todo estos temas de gobierno y seguridad pública desde una perspectiva son, pues estas son las temáticas, ¿no? La participación en la toma de decisiones, esta igualdad de género en los congresos, en los puestos de decisión, en la titularidad de las instituciones, en las direcciones de las instituciones, como jueces, como magistradas. Eso es muy importante, ¿no? La satisfacción y confianza también de la población en las autoridades, no solo de seguridad pública y justicia, sino las autoridades en general, nuestro presidente de la República, los presidentes municipales, los gobernadores. También satisfacción con los servicios que nos proveen, ¿no? Muchas veces las mujeres estamos más en casa por esta construcción social y entonces tenemos una percepción más amplia de esos servicios que llegan a nuestro hogar, ¿no? Entonces también ahí hay una diferenciación de género. La percepción de inseguridad también es diferente, ahorita lo vamos a ver con los resultados. La victimización y delitos también es muy diferente. Estas consecuencias y daños que tenemos son muy diferentes en el género. El acceso a la justicia, que ha sido un tema creo que poco abordado o más bien poco visibilizado entre la sociedad, ¿no? El sistema penitenciario, también vamos a ver ahí unas diferencias que hay en este sistema y las problemáticas específicas que pueden afectar, no solamente es decir, bueno, en este tema, sino también qué temas particularmente afectan a mujeres y a hombres, como es esta encuesta de la violencia hacia las mujeres, la ENDIRE, que se vio que la violencia, por ejemplo, en los hogares, en la pareja, pues afecta más a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso se hizo una encuesta especial para eso, ¿no? Entonces, aunque tengamos de los dos sexos, pues inclusive se pueden analizar problemáticas específicas. Y bueno, algunas desagregaciones importantes que tenemos que considerar al hacer estos análisis, bueno, las de cajón son sexo, edad y grupo de interés, como son los indígenas, las poblaciones con discapacidad, la orientación e identidad sexual, ¿no? Creo que en esto falta mucho avanzar porque no podemos tampoco preguntarlo porque es una cuestión directa, ¿no? Si yo le pregunto a una tercera persona, como se hace en el censo de población, sobre tu orientación sexual, pues probablemente no lo sepa, ¿no? Es algo que tengo que preguntar. Para eso nos sirven, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Y también hay un tema de protección de datos
personales que yo, por ejemplo, como institución, solamente puedo preguntarte, pero tú eres libre de decirme no te puedo dar esa información porque es información privada, ¿no? Entonces, también todavía hay de cómo se va a contabilizar todas estas desagregaciones, ¿no? Y bueno, ya en temas específicos, como es la participación en la toma de decisiones, pues tenemos, por ejemplo, desagregaciones como el sexo, edad y grupo de interés, cajón, pero también los niveles de puesto, ¿no? Como les decía, muchas veces se ha visto que las mujeres pues no están en los puestos de alto mando, ¿no? O en la titularidad de las instituciones. Y conforme vamos bajando en la pirámide jerárquica de las instituciones, encontramos más mujeres, ¿no? Entonces, por eso el nivel de puesto pues es importante para este análisis. Otro es, bueno, la victimización, siempre se hace por sexo, edad y los grupos de interés, que todavía ahí nos falta pues bastante, ¿no? Como les decía, pues hay un gran reto para captar esa información. En las agresiones, además, hay que captar tipos de delitos y las consecuencias de cada uno de esos tipos de delitos junto con todas estas desagregaciones, ¿no? Y también del victimario, su sexo, su edad y el parentesco con la víctima, porque también son informaciones que aún nos falta. Si no hay esa aplicación de justicia, pues no tenemos esos datos, ¿no? Bien captados. Y bueno, desagregaciones geográficas, ¿no? Que tenemos pues mucha información a nivel entidad federativa, pero todavía es muy difícil porque somos un país enorme y con una diversidad amplia de municipios, entonces llegar a esa información, ¿no? Para que una encuesta sea representativa a nivel municipal, pues en recursos presupuestales y muchísimos recursos humanos, ¿no? Inclusive la muestra del censo hay desagregaciones que no llegan a ser representativas y es una muestra enorme. Y bueno, ya ni pensar en localidad, ya que a eso tenemos análisis, por ejemplo, de homicidios, gracias a los registros administrativos, que es creo que un tema donde tenemos que avanzar, que es como esto de a partir de esos registros administrativos, nosotros podemos tener información de los censos de gobierno y podríamos tener a este nivel de desagregación, ¿no? Bueno, estas son algunas recomendaciones, les van a compartir la presentación a nivel internacional sobre las necesidades que se deben de recopilar información, violencia contra las mujeres específicamente y feminicidios, ¿no? Y tenemos aún parte que avanzar en esto, sobre todo en el tema de registros administrativos, que es donde les digo que es donde se puede llegar a indagar sobre estas características. Y bueno, como ejemplo de cómo se puede analizar esta información de censos y encuestas de gobierno desde una perspectiva de género, pues comenzamos justo con esta participación en los puestos de decisión, ¿no? Y esto era lo que les comentaba. Si nos vamos al personal total, esto es de las administraciones municipales, si nos vamos al personal total, pues vemos que pues estamos en 30%, 35%, pero ya en los titulares de esas administraciones, no le estoy hablando del presidente municipal, ni los síndicos, ni regidores, sino de estas instituciones que trabajan en los municipios, ¿no? De cobranza de agua, del catastro. Entonces, las titulares ya son menos, ¿no? Ya bajamos a una cuarta parte, a una tercera parte en 2018 y entonces ahí vemos que hay una desigualdad, ¿no? De falta esa participación. En el caso de la Ciudad de México, al menos en 2018, les comentaba, es bianual y se pregunta con un año hacia atrás, ¿no? Este año se va a levantar el censo municipal 2021 y se indaga sobre la información de 2020, pues porque ya se cerró el año y pueden darnos resultados. Si preguntáramos sobre este año, pues no nos podrían dar porque estamos a la mitad y no hemos cerrado el año, ¿no? Entonces, esta es información de 2018 y vemos que en la Ciudad de México, al menos en los titulares, pues ya se va avanzando un poquito más, está más alto, un 5% más alto que a nivel nacional, pero aún así falta trabajar. Y en el personal, pues en la Ciudad de México sí se alcanza una paridad, ¿no? Estamos en ese entonces en 43% y en 50%. Entonces esperemos que este año ya ver esos avances en esa paridad de la participación de las mujeres en los puestos de gobierno. Otra forma, otro problema es el rango de ingresos, ¿no? Se ha hablado mucho de esta desigualdad y bueno, aquí más o menos estamos igual en los rangos de ingresos
en el personal en general de los que ganan de 1 a 10,000 pesos. Igual estamos hablando de los servidores públicos municipales. Pero ya si nos vamos a los rangos altos, empezamos a ver que el porcentaje de mujeres es menor, ¿no? En el caso nacional teníamos 6.4% de las mujeres que ganaban más de 20,000 pesos y 7.4% de los hombres, un punto porcentual de diferencia, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México la brecha se amplía justo en esos salarios de más de 20,000, teníamos 7.4% de las mujeres y 9.2%, ¿no? Aunque no parece haber tanta diferencia, pero sí, aquí hay un 3% más de mujeres que están en esos rangos menores de ingreso, ¿no? Y eso puede explicarse también pues porque están en los puestos de menor nivel, ¿no? Con menor remuneraciones. Entonces, por eso hay que ir cerrando esas brechas, emparejar también la participación de las mujeres en los rangos de ingreso y bueno, si es igualitario, esperemos que hayan esos tabulados, ¿no? Donde pues sea igual puesto, igual remuneración y podamos ir cerrando esta brecha de género. Otro problema es los actos de corrupción, ¿no? Aquí empezamos desde una perspectiva, ¿cuántas mujeres han escuchado? Y bueno, las mujeres han escuchado casi similar, ¿no? A los hombres, y vemos que cuando ya son víctimas de corrupción, las mujeres pues son menos víctimas de corrupción que los hombres. Una explicación de esto es relacionarlo con las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo. Las mujeres por regular no se hacen cargo de estos trámites, ¿no? O bueno, hay más hombres involucrados en los trámites, que es una diferencia en estas tareas del hogar. Entonces puede ser que esa exposición mayor al realizar trámites, al estar fuera del hogar, pues sea expresión y sean mayor víctimas de esta corrupción, ¿no? Entonces, eso puede ser una explicación. Habría que analizar más esta perspectiva de género, ¿no? Este problema de por qué la brecha es más amplia o por qué hay menos víctimas mujeres, ¿no? Y para tal información, ¿no? Otro problema, pues, es la violencia total. Y ya este es como un poco para ir cerrando estos ejemplos, porque vamos a profundizar más en este tipo de violencia y de delitos, ¿no? Y de nuevo, vemos aquí la violencia para las mujeres a lo largo de su vida. Esta es de la encuesta del ENDIRE, de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, y que es solo dirigida para mujeres. Y aquí vemos, bueno, esto llama la atención, ¿no? De cómo las mujeres en la Ciudad de México hay una proporción de mujeres que ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida que en el resto del país, ¿no? Está por arriba del promedio nacional. Entonces, ahí hay pues un dato de preocuparnos, ¿no? Este año también se está levantando esta encuesta y vamos a poder completar la serie y ver si ojalá que hayamos retrocedido en estas prevalencias, ¿no? Que sea menor el porcentaje de mujeres que haya vivido algún tipo de violencia. Este es solamente un dato de esa encuesta, pero pues pueden meterse a los lados y van a ver más datos y más específicamente el tipo de violencia que hay detrás de estos datos. Y bueno, ahora sí, centrándonos a algo muy importante de estos censos y de estas encuestas de gobierno son los delitos, ¿no? ¿Cómo se miden desde las encuestas? ¿Cómo se miden desde los censos? Está la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que como guía mide las víctimas de delitos en un año, el número de delitos total ocurridos y también aquellos delitos que no se denunciaron y que se llaman cifra negra, ¿no? Características sociodemográficas de la víctima, características del victimario y su relación con la víctima, esta percepción de seguridad, el grado de confianza que se tiene en las instituciones públicas y de justicia del país, la percepción sobre el desempeño de estas autoridades y las repercusiones que han tenido, ¿no? Estas repercusiones van, qué tipo de daños ha tenido, físicos, emocionales, los costos y también cambios en las rutinas, ¿no? No solamente es un momento en el que ocurre el delito, sino también todo eso que implica en nuestras rutinas diarias y nuestros cambios de hábitos. Y bueno, las actitudes y experiencias de nosotros, o bueno, de las víctimas con estas instituciones de seguridad pública. El desglose que se puede hacer es por entidad federativa, en áreas metropolitanas, y también la información es importante, es que toda esta parte de experiencia de victimización, de delitos, de cifra negra, de denuncia, es referente al año previo a la encuesta,
pero también todo lo de la percepción de seguridad pública y la confianza en las instituciones es referente al momento en el que se hace la encuesta, ¿no? Sobre si en este momento confían en esas personas. Y bueno, es una población mayor de edad y es cobertura anual, como les decía, y esto es a nivel nacional por entidad federativa, urbano-rural. ¿Qué delitos podemos encontrar? No mide todos los delitos, si ustedes se meten, hay una infinidad de delitos, tratas de personas, pero no, eso los aborda. Los que aborda son delitos, digamos, comunes, ¿no? Robo de vehículo, robo total o parcial de vehículo, robo a casa habitación, daño a la propiedad, robo asalto en la calle o en el transporte público. Se pregunta así como otros tipos de robos, extorsiones telefónicas, extorsiones bancarias, eso también lo aborda, los fraudes, amenazas verbales, lesiones, secuestro y también secuestro express y violación sexual y hostigamiento sexual y otros delitos que hayan presentado, ¿no? Que estos son los menos, en estos son los que se tiene más prevalencia. Comenzando con esas diferencias de género en los delitos, bueno, aquí vemos que en todas las regiones, estas son regiones de la Ciudad de México, aquí pueden ver cuáles son las alcaldías que abarca esas regiones y vemos que pues, la prevalencia delictiva en la Ciudad de México, eso es lo primero, tanto en hombres como en mujeres, son más víctimas que en el hecho de país. Donde hay más víctimas es en la región del oriente de la Ciudad de México, que son las alcaldías de Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Y vemos que en todas las mujeres tienen una menor victimización que los hombres, ¿no? Pero ya cuando nos metemos al detalle de los delitos, nosotros vemos en todos estos delitos como robo, asalto en la calle, el robo parcial de vehículo, que las mujeres igual aquí están menos, pero cuando llegamos a otros delitos distintos a esto, pues encontramos que las mujeres tienen una prevalencia más alta. Y ya cuando escarbamos más, pues encontramos que estos otros delitos y esta prevalencia más en otros delitos a los delitos de hostigamiento y violación sexual, ¿no? Para los hombres, estos delitos, aquí está este asterisco, ¿no? La cifra no es estadísticamente significativa, la cifra no es estadísticamente significativa, pero sí para las mujeres, y eso se ve aquí a mujeres, ¿no? Una cifra se vuelve no estativa porque el número de personas comparado con la muestra es pequeño, ¿no? O sea, hubo muy pocos casos y no representativa de esta generalidad. En el caso de las mujeres, sí hay casos suficientes para que sea representativa de esa realidad, es decir, hay más mujeres que efectivamente están siendo víctimas de estos delitos, ¿no? Entonces, ahí están esos detalles finos del análisis, ¿no? Y si nos metemos, como les decía, más a ver, esto es información de tabulados, y ya cuando nos metemos a ver por sexo y hacemos esa exploración de los datos, pues encontramos estas diferencias. A partir de eso, pues vemos que aunque las mujeres son menor víctimas, denuncian más que los hombres. Es un ligero porcentaje, esta es la cifra negra, como les decía, casi nadie de nosotros denunciamos, sobre todo porque, bueno, por problemas de autoridad, ahorita lo vamos a ver, y también porque consideramos que no era de importancia, ¿no? Aunque sí es muy importante denunciar porque muchas veces las autoridades se basan en sus registros para perseguir ciertos delitos y también atender ciertas zonas. Entonces, por eso es importante que denunciemos, ¿no? Entonces, 92% de las mujeres, 92.8% de las mujeres no denunciaron y 92.0% de los hombres a nivel nacional no denunciaron estos, ¿no? Y vemos que esta cifra de no denuncia hace más grande en la Ciudad de México y en el caso de las mujeres también es particularmente más grande, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando y cómo vamos a incentivar esa denuncia de delitos? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, una forma de saber qué está pasando y cómo denuncia de delitos, pues es conociendo por qué la gente no denuncia, ¿no? Y bueno, en todo esto vemos que, por ejemplo, las principales razones son pérdida de tiempo y desconfianza de la autoridad. Entonces, la autoridad pues tendría que reducir esos tiempos, ¿no? Para que las personas digan, bueno, si tengo que ir, me toma 15 minutos, quizás lo pueda hacer por internet,
Se tiene que ver cómo incentivar que estas personas denuncian y bueno, la pérdida de tiempo es esa. La desconfianza de la autoridad es también otro de los motivos y como les decía, no le damos importancia a nuestro delito, ¿no? Que en realidad pues serviría para ese análisis y como les digo, muchas veces estas cifras nos sirven para nosotros, para los investigadores, pero para los policías o para las autoridades de seguridad pública que quisieran hacer esas estrategias, pues podría ser que no tengan información en el momento porque nosotros no denunciamos, ¿no? Como trámites difíciles que otra vez es, hace que sea la responsabilidad de la autoridad, ¿no? No tenía pruebas, la autoridad. Entonces, esto es información que podemos encontrar y que sirve específicamente para la realización de políticas públicas. Ahora, esto fue información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, pero también tenemos información de delitos en los censos nacionales de procuración e impartición de justicia, ¿no? Bueno, de procuración de justicia, pues es justamente esta información que les comentaba de gestión y desempeño de estas autoridades de procuración de justicia, que son las procuradurías y fiscalías federales de justicia federal y de las entidades federativas. Y bueno, recaban información sobre estas funciones de procuración de justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversia. Ahí podemos encontrar información de víctimas, información de delitos, información del proceso que ha seguido estas carpetas de investigación abiertas, ¿no? De cuánta capacidad también tienen, ahí vemos cuántas agencias del Ministerio Público y fiscalías tienen, cuánto personal de agentes y fiscales. También eso es importante, conocer qué capacidad de atención tienen, ¿no? Y en la parte de los censos nacionales de importación de justicia, pues conocemos información sobre los tribunales superiores de justicia y el Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa. Ahí es cómo se imparte la justicia, el papel que desempeñan los jueces y los magistrados, ¿no? Y los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuántos casos llegando hasta este Tribunal Superior de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar ese que es la siguiente fase de la justicia, ¿no? Tenemos los delitos que se denunciaron, que estamos viendo acá y que ocurrieron efectivamente, y aquí es cuando ya llegan, ¿no? Por eso les decía, es importante que denunciemos, porque pues si no, no llegan denuncias y no obtenemos esta justicia, ¿no? Aquí están específicamente los temas. En página internet aquí, es decir, cómo consultarlos, son muy puntuales, ¿no? Pero el punto es cómo vamos a encontrar y medir ese desempeño, cómo conocerlo sobre todo, cómo ha evolucionado la justicia en nuestro país, ¿no? De procuración también, cuántos son los casos atendidos, cuántos son los delitos que llegan a impartir justicia, cuáles son los culpables, las víctimas. ¿Cómo se registran estos delitos? Para ello, la norma técnica para la clasificación de delitos también es muy importante porque estos censos nos pueden conocer que más tipos de delitos que los del ENVIPE. Tal vez no sean todos los delitos ocurridos porque hay una cifra negra, no todos van a llegar a este registro administrativo, pero sí tiene todos estos delitos como homicidios, como trata de personas, como explotación sexual, en fin. Vamos a encontrar todos esos delitos aquí. Y bueno, esa norma técnica para la fines estadísticas, pues tiene justamente esta intención de que todas las autoridades de justicia pueden entregarlos al INEGI bajo los mismos criterios, porque nosotros tenemos códigos penales diferentes en cada entidad federativa. Entonces, muchas veces estos códigos nosotros podemos decir, pues sí, es lo mismo, ¿no? No, o sea, en realidad, pues en algunos casos encontramos el aborto que está penalizado y en otros que no. Entonces, ahí es una diferencia muy clara y entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? Esa norma es lo que permite que toda esta información sea comparable a nivel entidad federativa y también con los delitos nacionales, ¿no? O bueno, con los delitos del Fuero Federal. Y bueno, esta norma es de observancia general y es obligatoria para las unidades de Estado, pues que están generando, que están captando y que tienen todos estos registros administrativos que se convierten en información estadística, ¿no? Entonces, por eso es importante esta norma. Y bueno, esta estructura que tiene la norma es
pues encontramos el bien jurídico, las características de ejecución, las características físicas y características simbólicas. A nivel variable, pues tenemos el delito, ¿no? Que es, pues, a qué bien jurídico afecta, qué tipo de delito es. Tenemos el modo o geoestadística y la descripción de las personas involucradas, tanto víctimas como presuntos culpables. Y después ya tenemos unos delitos específicos, ¿no? Como ejemplo está el homicidio, ¿no? El bien jurídico afectado es la vida, tenemos el delito de homicidio y tenemos el tipo de delito físico, que es estos tipos de homicidios que nosotros tenemos como homicidios dolosos o como homicidio culposo, y ahí tenemos todas estas especificaciones que se van desagregando, ¿no? Ya delitos muy, muy puntuales. Entonces, esto es importante que lo conozcan para que puedan analizar esa información de los censos. ¿A qué nivel de desagregación vamos a hacer esos análisis? Y bueno, a partir de esta información de los censos, por ejemplo, podemos encontrar los delitos cometidos a las víctimas. Como los decía, los hombres tienen una mayor probabilidad de denunciar esa victimización, o al menos de que se les abra una carpeta, ¿no? Aquí es donde ya se abrieron. Como son más víctimas, aunque denuncian menos, pues van a estar aquí reflejados en un 36% más de delitos que se les cometen a los hombres, ¿no? Y que están en estas carpetas de investigación. Pero como les decía, de nuevo, en la capción se ve una diferencia en el delito, ¿no? Por ejemplo, aquí otros robos es el que tiene mayor importancia entre las mujeres. En cambio, entre los hombres ya disminuye esa proporción. Y hay una mayor diversidad porque el principal delito de los hombres es bueno, que afecta a los hombres, es el robo a transeúntes, ¿no? Pero es un porcentaje comparado con este 14%. Es decir, hay una concentración menor, ¿no? Están más diversificados en el caso de los hombres. Otro ejemplo, por ejemplo, es la violencia familiar, que a 6.6% de los hombres, pero a 8% de las mujeres, ¿no? Las amenazas también es un delito que afecta a más cantidad de mujeres, bueno, más porcentaje de mujeres víctimas que en el caso de los hombres. Pero un delito que afecta más a los hombres, por ejemplo, es el robo de vehículo, que está afectando, por si puede ser porque los hombres tienen más autos, manejan más, entonces ellos tienen el robo total de vehículo, pues tienen una mayor probabilidad, en contraste con las mujeres, que ni siquiera está entre los 10 principales delitos, ¿no? Entonces, ahí lo podemos ver. Por ejemplo, otro es el abuso sexual, que aunque es una proporción de las mujeres, en el caso de los hombres no figura entre los delitos tampoco, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo esas diferencias de género. Ahora, ¿quiénes comentados, ¿no? Que ya se identificó un culpable y ya está imputado? Y a nuevo vemos diferencias entre estas personas que cometen los delitos. Para empezar, son más hombres los que están imputados, tanto en el caso de adolescentes imputados como en el de personas adultas, y pues en las mujeres no llegan ni a la misma, una tercera parte de los hombres imputados, ¿no? Esa es una primera diferencia. Ahora, ¿cuáles son esos delitos? En 3 casos está el robo, pero las lesiones aumentan en el caso de las mujeres, la violencia familiar baja en el caso de las mujeres, o sea, ellas son menos imputadas por violencia familiar. En cambio, en los hombres hay más hombres imputados por violencia familiar, ¿no? Vamos viendo estas pequeñas diferencias. Estos solamente son los principales delitos, ¿no? Los que mayor porcentaje están teniendo, que faltan otros delitos de explorar, pero bueno, esto es para mostrarles esas diferencias que hay inclusive, ¿no? Y bueno, ¿a qué se debe? Ya empezando por este total, ¿a qué se debe que haya más hombres cometiendo estos delitos o que sean imputados, ¿no? Y eso también se refleja, pues, la población penitenciaria. La población penitenciaria total, la población penitenciaria, las mujeres apenas representan el 5.2%, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México. Entonces, este porcentaje
aquí se ve claramente los hombres llegan en mayor medida a prisión que las mujeres y bueno, se debe por esto, ¿no? Desde aquí hay menos hombres. Pero también hay desigualdad en el sistema penitenciario, como ya les advertía, porque a pesar de que las mujeres representan apenas un 5% de la población penitenciaria total del país, ellas tienen esta injusticia de que no se les ha dado una sentencia. Ese es un derecho que se debe de cumplir a nivel internacional. Es un indicador de los ODS y vemos como el 55% de las mujeres tiene sentencias, la mitad, pero el 44% no tiene una sentencia a nivel nacional, frente a 35% de los hombres que no tienen una sentencia. Si se dan cuenta, este porcentaje es menor, es decir, la justicia está siendo más expedita para los hombres que para las mujeres, ¿no? O sea, justicia sobre todo, digo, en los culpables, ¿no? De decir, también tienen derechos, que es tener una sentencia en un momento corto de tiempo. Estos juicios no deberían de alargarse para dar esa sentencia. En el caso de la Ciudad de México es alentador porque la diferencia entre hombres y mujeres es menor y además la proporción de personas sin sentencia es más pequeña, ¿no? A pesar de que tiene estas proporciones al nivel nacional, la sentencia es más pequeña, o bueno, no es la sentencia, sino la proporción de personas sin sentencia es más pequeña que en el nacional y eso es la justicia está pues siendo expedita para dar esa sentencia a las personas, ¿no? Bueno, ahí hay otros análisis más sobre qué tan justas serían estas sentencias, ¿no? Ahorita no tengo esos resultados, pero también se ha visto que hay una diferencia, que a las mujeres se les suele dar sentencias mayores por los mismos delitos. Entonces, aquí es una muestra, ¿no?, de cuáles son esas brechas de género también entre la población penitenciaria. Y bueno, otro tipo de información sobre los delitos en México, sobre la victimización en México y la seguridad pública, está también en los registros administrativos que tiene el INEGI y que también son de mucha utilidad. En este caso son las defunciones por homicidios que provienen de los registros de defunciones generales, ¿no? Esta semana se dio la cifra preliminar del año pasado y bueno, encontramos que la tasa es exactamente igual la del 2020 a la del 2019 y en la Ciudad de México, pues bueno, las tasas en los últimos años se han mantenido por debajo del nivel nacional, tanto en el caso de hombres como en el caso de mujeres, ¿no? Lo que sí preocupa, pues es que la diferencia la tasa nacional de homicidios de mujeres y la diferencia de la tasa de homicidios de mujeres en la Ciudad de México, pues es muy pequeña. En cambio, la de hombres, pues es casi la mitad, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa, porque si lo comparamos con los hombres, pues decimos, ah, pues estamos bien, ¿no? Porque pues es grande esta brecha, en realidad las mujeres. Pero ¿qué pasa si lo comparamos en el mismo grupo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con las mujeres? Que la diferencia con el nivel nacional ya no es tan grande como en el caso de los hombres. Y bueno, otra diferencia que hay en estos homicidios, pues es la forma en que se mata a las mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, las armas de fuego han sido el principal instrumento para asesinar a las personas en el país. Los hombres son el 73% de los hombres fueron asesinados con arma de fuego por algún disparo. Las mujeres es la mitad. ¿Y por qué? Pues porque siendo ahorcadas, estranguladas o sofocadas, ¿no? Y también por objetos cortantes, que también aquí figura entre los hombres, pero en cambio los hombres que son estrangulados, ahorcados y sofocados es mucho, mucho menor, apenas es el 2%, ¿no? Entonces, justo a partir de estas diferencias, que como les decía, por eso es importante conocer las características de las agresiones, porque podemos meternos más a este análisis de género. ¿Qué hay detrás? Pues detrás de esto nos refleja una gran violencia al cometer esos
homicidios contra las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces también se han utilizado estas características de los homicidios, pues para analizar y dar una cifra, más apegada a la realidad de los homicidios, ¿no? Un homicidio de mujeres a partir, por ejemplo, de las relaciones con el perpetrador, de los que se conocen, porque en realidad se conocen muy pocos casos, ¿no? Entonces, eso es para cerrar y para comentarles estas diferencias que se pueden encontrar en los diferentes tipos de información que contamos en el INE. Y bueno, finalmente, ¿cómo pueden consultar esta información de los censos y de las encuestas de gobierno? Pues es muy fácil. Ustedes entran a la página del INEGI, aunque parece que la página del INEGI es muy complicada, pero en realidad entran a la página del INEGI, se van a esta pestañita de datos, le dan programas, que es la tercera pestaña, les va a aparecer en temas, ¿no? Y ustedes van a querer irse a los temas, pero yo les sugiero que mejor se vayan a los programas. Ahí pueden ver todas las encuestas del INEGI, todos los censos del INEGI y todos los registros administrativos, el PIB, todo lo que tiene el INEGI, pero por el nombre de los programas de información con el que contamos. Y se basa en encuestas en establecimientos, que van a encontrar las encuestas en empresas, las encuestas en hogares, o a otros programas que ahí están, por ejemplo, la encuesta de población privada de la libertad y de los adolescentes en centros de internamiento, la encuesta sobre policías que les comentaba. Ahí seleccionan y ya es cuestión de, bueno, es una encuesta regular, eso depende de cada cuánto se levanta, ¿no? Cada año, por ejemplo, es que ya establecida, o si son encuestas especiales, también pueden estar ahí. Igual en los censos y conteos, ahí están los censos de gobierno y ahí también pueden encontrar los que les he comentado. ¿Y qué información pueden encontrar? ¿Cómo lo consultan? Pues pueden encontrar 3 tipos de información, los tabulados predefinidos que están aquí, ¿no? En tabulados se van, esto ya es como la página del programa, se van a una pestaña de tabulados y ahí encuentran la información en archivos Excel diferentes, ¿no? Si ustedes quieren profundizar un poco más, hay algunos programas de todos los censos que permiten la consulta interactiva de datos, que se dan varios cruces, ¿no? De variables que dan en los tabulados. Los casos como que es una encuesta que no tiene consulta interactiva de datos, y ahí pueden descargar estos archivos o también pueden recurrir a los servicios del laboratorio de microdatos y de procesamiento remoto, ¿no? Para solicitar esos servicios de algún dato muy específico que no hayan encontrado en estos tabulados. Y bueno, con esto cierro la presentación. Espero que les haya ampliado el panorama de esta información y pues pasamos a sus dudas. Muchísimas gracias, maestra Tania Elena García Pareja, por la exposición. Me parece que con estos ejemplos que vemos en los diferentes censos y encuestas de gobierno, pues se puede resumir lo que hemos estado analizando a lo largo de las diferentes encuestas y sobre todo ubicar y precisar con mayor detalle qué tipo de información podemos encontrar. Eh, yo tengo una pregunta en concreto. Sobre los censos de justicia, se presentó información que había pocos datos sobre abuso sexual. En ese mismo censo podríamos encontrar datos sobre estupro o ese delito no se registra. Sí, sí pueden encontrarlo, siempre y cuando, pues, como les digo, el problema es, pues, el registro, ¿no? Que la gente lo esté denunciando, pero sí, ahí pueden encontrarlo. Ok. Y eso sería en la última parte, en la parte de censos, en la última diapositiva que nos mostró de Sí, dónde entra. Perfecto. Muchas exacto, gracias. ahí pueden entrar a todos ya en micro. Me parece que ya hay un tabulado donde están desagregados todos los delitos y si no está ahí, pues tendrán que entrar a microdatos. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien de las personas participantes, a ver aquí en el chat, si podremos compartir por correo la presentación. Sí, si el INEGI nos hace favor de pasárnosla, pues se los reenviaremos a quienes se registraron, al correo con el cual se registraron. Sí, maestra Marta, la presentación ya la tiene Dulce. Perfecto. Seguramente ella la enviará. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.
Acá hay una pregunta de Lida Ruiz. Nos podrán, perdón, es la de la presentación. Dulce María Romo. ¿Pueden repetir la periodicidad de encuestas y desde la gestión está prevista la perspectiva de género? Pues de otra manera no podemos hablar de resultados de desempeño. Por otra parte, Liliana Flores, gracias, muy buen cierre. Sí, les comento sobre las encuestas. La ENVIPE, la encuesta de victimización, es anual. También tenemos la ENSIG, que es esta encuesta de trámites y que mide la corrupción, que es bianual. A ver, si quieren les comparto la presentación de nuevo. Aquí está la encuesta. Como les decía, la ENVIPE, y la ENVIPE es de forma anual, se presenta a final del año. La encuesta de seguridad pública urbana, la ENSU, es trimestral, todos los trimestres la van a tener. La encuesta de calidad de impacto gubernamental, en sí, es bianual, este año se está levantando, y es la que les comentaba que mide el desempeño gubernamental y desde esta perspectiva de las personas. La encuesta de dinámica de las relaciones de los hogares es quinquenal, en DIRE este año se está levantando. Y estas encuestas son especiales, entonces solamente ha habido un levantamiento y una publicación. Las encuestas de empresas, la ENVE es cada 2 años, entonces se presentó el año pasado, será hasta el siguiente año que se levante. La ENCRIGE me parece que este año se está levantando, esperemos que pueda levantarse y publicarse. Y la ENPOL también este año se está levantando. Por el momento de todas estas se cuenta solamente con un año publicado. De los censos, la información es la estatal, toda esta parte aquí es anual. La federal también es anual y solamente la de gobiernos municipales y alcaldías cada 2 años. Y sobre esto que preguntaban desde la gestión y si está prevista esta perspectiva de género, sí. Desde estos apartados de gestión se tiene previsto la perspectiva de género y también desde los resultados también ya se preguntan, ¿no? De hecho, creo que hay más problemas para levantar información sobre la gestión con perspectiva de género que sobre el desempeño, ¿no? Pero pues sí se están haciendo esfuerzos, sobre todo, al menos las desagregaciones por edad y por sexo sí se tienen, pero como les comentaba, pues todavía hay problemas como en estos grupos de interés, ¿no? Población indígena, orientación sexual y con discapacidad, todavía se tiene problemas, sobre todo, pues en el caso de encuestas es muy difícil indagar, ¿no? Si no es directamente con la persona que conoce pues estas condiciones. Y en el caso de registros administrativos o de los censos de gobierno también es difícil indagar porque, como les decía, hay un tema de protección de datos personales que se tiene que considerar para que las instituciones puedan contar con esta información. Muchas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, duda. Por el chat, no. Aquí hay una manita levantada. Gloria Careaga, por favor. Gracias. Ahorita con la información, esta última que nos estaban compartiendo, nosotras estamos impulsando el que las fiscalías estatales empiecen a tener más constantemente el registro de la orientación sexual y la identidad de género en esto, cuestión del acceso a la justicia. ¿Qué tan probable es que esos datos se empiecen a recoger también desde el INEGI? Porque me parece que si se quedan también solamente en los registros estatales, yo sé que no en todos lo vamos a lograr al mismo tiempo, pero el que empezara el INEGI a visibilizar también estos datos,
me parece que sería muy importante, sobre todo ahora que pues ya van a empezar a trabajar sobre estos temas, ¿no? Con la encuesta que van a realizar este próximo mes. Entonces, quisiera saber qué tan posible es que se fueran considerando esa información ya en las distintas registros que ustedes realizan. Gracias. Sí, pues esta información, nosotros estaríamos encantados de que estuviera en las fiscalías y de que nos lo brindaran, porque en realidad un gran reto es que la información la tengan las fiscalías. O sea, en realidad es preguntarnos cómo es que ellos van a saber la orientación de una víctima si la víctima no está obligada a dárselas, porque como les decía, es un problema no es un problema, ¿no? En realidad es protección de datos personales. Si yo no quiero decirlo, no lo digo. Si es una víctima asesinada, por ejemplo, es cómo vamos a hacer esa orientación sexual o esa identidad de género. Y ese es un problema, ¿no? Primero, cómo ellos lo van a determinar y después cómo lo van a registrar. Si ellos lo tendrían, nosotros encantados, porque en realidad uno de los problemas que nos enfrentamos es que muchas veces ni siquiera tienen la edad, ¿no? O sea, si no logran tener la edad, pues entonces tenemos muchos vacíos de información. Y ya ni nos digamos cuando intentamos hacer más cruces, ¿no? Entre edad, sexo y luego diferentes desagregaciones, es que no lo tengan. Si ellos lo tienen, nosotros sí estaríamos dispuestos a abrir, ¿no? Las desagregaciones para poder proporcionar esa información. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta más. Es si, por ejemplo, en esta exposición del día de hoy, en donde se analizan datos desagregados por sexo y se busca analizar desde la perspectiva de género cómo, o por lo menos problematizar por qué en un caso de delitos, de seguridad, de brechas salariales, afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Este tipo de análisis está en algunas publicaciones del INEGI disponible. Es decir, ya está procesado, publicado o es parte de las presentaciones como ejemplo. No, esta información está disponible. De hecho, toda la información que yo presenté la obtuve de tabulados. Es información que ustedes pueden consultar. Casi siempre los tabulados tienen la desagregación mínima de sexo, ¿no? Otras desagregaciones que también tienen es la de edad. Y ya en cuestiones más particulares, sobre todo porque la información no es significativa, sí está en microdatos, pero al menos esas dos desagregaciones sí la pueden encontrar en tabulados. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Pues no hay más preguntas. Excelente presentación. Comenten en el chat. Muchas gracias por compartir el conocimiento. Excelente presentación. Nos abre el panorama de la búsqueda de información sobre estos temas. Gracias. Pues no parece haber más preguntas. Entonces, si fuera así, estaríamos por concluir esta sesión. Acá hay una. Excelente iniciativa del CELIG y gracias al INEGI por todas las presentaciones. Gracias. Bueno, pues en efecto, con esta sesión concluimos, como mencionaba al inicio, las 6 sesiones de las jornadas de estadísticas de género y la extra, digamos, del Censo de Población 2020. Y pues en efecto, pues lo concluimos ahora porque cierra la primera legislatura, se da el cierre de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, como vimos a lo largo de las sesiones, hay el interés de continuar con este tipo de trabajos, con este tipo de exposiciones, de intercambio de conocimiento, más bien de exposición de conocimiento, profundizar en algunos censos. Por ejemplo, con talleres sobre el censo económico y otros temas que se han planteado a lo largo de las sesiones. Entonces, y bueno, el INEGI cada sesión nos reitera la disponibilidad para compartir y profundizar en algún tema que sea de nuestro interés. Nosotras nos comprometimos desde el centro a realizar un sondeo entre las personas que han participado a lo largo de las sesiones para, en particular, ver si hay interés en realizar un taller más a fondo sobre el censo económico para poder realizarlo.
Lo vamos a hacer una vez que concluya esta sesión. En el mes de agosto pues haremos este sondeo y pues nos comunicaremos de nuevo con el maestro José Antonio Maldonado y el equipo del INEGI para ver cuál es el interés de quienes han participado, de quienes nos han acompañado para profundizar en este tema. También se ha hablado de los mapas digitales y bueno, por ejemplo, desde el Congreso de la Ciudad de México me parece que también un tema muy importante es el de los censos de los poderes legislativos, ¿no? Que valdría la pena también revisarlo y conocerlo a profundidad. Y definitivamente el tema que actualmente el INEGI está trabajando con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México sobre los registros administrativos que, como bien nos dice la maestra Teresa García, pues son elementos y herramientas sumamente importantes que debemos de explotar y utilizar más para el desempeño de nuestras actividades. Entonces, bueno, pues no me resta sino pues agradecer sus reconocimientos y agradecer al INEGI todo este trabajo que ha compartido con quienes hemos participado en estas sesiones. Recordarles que en cuanto termine la sesión enviaremos el enlace para la evaluación. Es una evaluación muy sencilla en la que se pide que se registren sus datos para que se pueda emitir la constancia correspondiente a esta sesión, como ha sido con las anteriores. Marta. Y pues, sí. Ya se mandó por correo hace como 2 minutos, pero va a estar abierto de 11:30 en adelante. Muy bien, ¿durante 2 horas, Dulce? Sí. Ok, ya está enviada a sus correos el enlace para la evaluación. Estará disponible a partir de ahorita en 2 horas para que por favor la registren y con base en esta información, pues INEGI nos hará favor de emitir las constancias respectivas. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por favor, te doy la palabra. No, pues muchísimas gracias a todas y todos. Entre todas y todos hacemos posible que en esta nueva realidad sigamos trabajando. La pandemia nos ha enfrentado a innumerables retos, a innumerables desafíos y encontrando personas e instituciones como ustedes, donde hacemos sinergia, entendemos que la única forma de salir adelante es trabajando y ser productivos y hablar y compartir informaciones es muy importante para evolucionar, ¿no? Durante todo este ciclo de capacitación, como ya bien hiciste el resumen, hemos hablado de varias temáticas y algo que quiero enfatizar es que información hay. Ciertamente faltan aspectos, faltan temas muy específicos que abordar, pero como ya bien lo mencionaba la maestra Tania, se requieren recursos, dinero, nuestro país es un mosaico de diversidad y eso también complica el diseño de instrumentos estadísticos, las metodologías para que haya homogeneidad y haya representatividad. Sin embargo, me parece que con estos ejercicios ustedes como usuarias de la información de temas específicos podrán escarbar, podrán identificar con mayor precisión otras informaciones que se requieren, pero también aprenderán a explotar lo que hay. Y eso es un enorme reto que tenemos porque el INEGI es responsable de prestar el servicio público de información, de crear mecanismos que faciliten la consulta de esta información, y es lo que estamos haciendo en el sitio de internet, ya decía también la maestra Tania, es amigable, pero sí, hay que navegar, hay que aprender a navegar, aprender a desarrollar habilidades en el internet, que esa es una nueva realidad, nos guste o no, hay los jóvenes de hoy pues buscan, navegan tranquilamente y a muchas personas todavía se nos dificulta navegar en el sitio. Esa también es una habilidad que tenemos que ir aprendiendo y que la pandemia no la ha puesto enfrente, ¿no? Entonces, hablar de estos temas sobre la violencia de género es muy importante para que como seres humanos crezcamos, no solamente en el país, sino también en el mundo. Yo creo que estas deudas históricas tenemos que empezarlas a trabajar más con datos, con información y también dentro de los marcos jurídicos que existen,
¿no? Y la información estadística y geográfica en torno a género, que está etiquetada como de interés nacional, como es la INDIRE, como es la información que nos acaba de presentar, bueno, la que nos presentaron las ponentes y los ponentes en este ciclo, es la información de interés nacional con la que se deben de tomar las decisiones para la política pública. Toda esta información de interés nacional es de uso obligatorio para las unidades de Estado. Y en este ejercicio que hacemos, pues es compartirla, platicarla, conversarla, se generan dudas, se identifican más necesidades de información y es este ejercicio, es una espiral de crecimiento y pues muchísimas gracias a todas y todos por su entusiasmo, su participación, por la puntualidad de siempre estar en las sesiones y agradecer, reiterar a la maestra Tania su excelente presentación. Muchas felicidades, muchas gracias y estaremos en comunicación, maestra Marta, y cuando gusten visitarnos en Valdera 71, tenemos la biblioteca, tenemos más de 66,000 publicaciones, más de 8,000 títulos, podemos dar asesorías, ¿no? De manera virtual, de manera presencial, ahorita de manera restringida, pero ya estamos recibiendo a personas, ¿no? Con las medidas sanitarias respectivas. Entonces, Valdera 71, tenemos un centro de información, tenemos equipos, tenemos asesores, tenemos ejecutivos, ejecutivas, y estamos para servirles. Y tenemos una gran diversidad de ponentes, como ustedes lo han podido presenciar con estos 7 temas. Y hacemos sinergia también. El INEGI tiene presencia a nivel nacional, tiene áreas muy especializadas y a nosotros en la parte de promoción nos toca estar frente al público, a los usuarios, pues también gestionamos con las áreas sustantivas, como ahora lo hicimos con la maestra Tania, para que los ponentes especialistas en los temas estén más cerca de ustedes, los conozcan y tengamos ese conocimiento y esa experiencia a la mano. Pues muchísimas gracias y felicitaciones al CELIG, al Congreso de la Ciudad de México por este importante evento que conjuntamente solicitaron al INEGI, que conjuntamente trabajamos, y pues muchas gracias, me voy emocionado y con muchas ganas de seguir trabajando con ustedes. Un aplauso, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, les pido de favor abran sus cámaras para tomar una foto para el registro antes de salir de la sesión, para que podamos tomar una foto. Dulce, ¿nos ayudas, por favor? Sí, ya va, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, aprovecho ya que va a ser foto, agradecer por supuesto al equipo del CELIG, Yaucali Mancillas, que nos acompañó durante la coordinación de las primeras sesiones, Dulce Ramos, que nos acompaña en esta última y a lo largo de las diferentes sesiones. Y pues aquí vamos a estar escribiéndoles para ver de qué manera continuamos con la profundización de ese conocimiento. Muchísimas gracias. Tú nos dices, Dulce. Ya. Ahí va. Cara para foto. La primera. Y permítame. Ya, otra vez. 1, 2, 3. Ya. De las dos pantallas, ¿verdad? De las dos pantallas. Bueno, pues muchísimas gracias. Les reiteramos que las presentaciones, los videos que han sido grabados quedan en el micrositio del centro y también en el canal de YouTube del Congreso de la Ciudad de México para que posteriormente los puedan consultar y puedan bajar las presentaciones para que las usen en el desarrollo de sus trabajos. Muchísimas gracias. Saludos a todas y a todas. Que tengan buen viernes y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes.